el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 11 de agosto, día 223 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es: el Dios de los cielos nos dará éxito. ¿Y por qué este título? Porque nace de lo que dijo Nehemías ante la burla y la oposición. En el capítulo 2, en el verso 20. El Dios de los cielos nos dará éxito. Y no habla de éxito como el aplauso humano, sino como el cumplimiento del propósito de Dios, de levantar lo caído con manos limpias y con un corazón rendido. Nehemías entendió algo vital. La oración no es una pausa del plan, es el plano del plan. Cuando tú oras, todo cambia. En nuestras lecturas del día de hoy leeremos Nehemías capítulo 1, 2 y 3 hasta el verso 14. Luego leeremos Primera de Corintios capítulo 7, donde estaré hablando sobre la santidad en nuestro día a día, los pactos que debemos cuidar, la soltería con propósito, los matrimonios que deben tener acuerdos. Luego leeremos el Salmo 31, versos del 19 al 24. Y por último, Proverbios capítulo 21, verso 4. Y hoy quiero compartirte un testimonio de fe de Angie. Angie es una mujer que decidió creerle a Dios por encima del diagnóstico, por encima del sistema y de toda limitación. Angie no tenía un seguro médico porque no es originaria del país donde vive, y eso le cerró muchas puertas para tener un hospital donde dar a luz. Ella llevó su control de embarazo por fuera y estuvo buscando alternativas, pero cuando los médicos supieron que su bebé tenía un diagnóstico delicado, nadie quería recibirla. Pero Dios, que es el dueño de cada historia, envió a un ángel en forma de doctora, y fue precisamente la médica quien estuvo haciendo el seguimiento del linfangioma de su bebé, quien le envió un mensaje: preséntate mañana al hospital para abrirte un expediente. Una puerta se abrió en medio de lo imposible. Y aunque no tenían todo el dinero, Angie declara con fe que Dios no la abandonará. Y nos envía un mensaje a todos los de la comunidad, y sobre todo las que están esperando un milagro. Oren con fe, pero con la convicción de que es la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Él escucha, Él ve las lágrimas, el dolor, Él restaura hasta lo que parece imposible. Descansen en su paz y en su espera. Y cuando el mundo les diga que no, cuando sus puertas se cierren, alaben a Dios, porque en su momento Él abrirá puertas mucho más grandes. Querida Angie, gracias por tu mensaje. Hoy bendecimos a tu bebé y sabemos que todo estará bien, gracias a Dios, porque Él nunca hace milagros a medias. Ahora acompáñenme todos en una oración. Dios, encuadra mi corazón así como hiciste el de Nehemías. Quebranta todo orgullo, ordena mis afectos, alinea mis pasos. Hoy consagro mis puertas a ti, primero tu palabra, primero tu presencia. Dame el favor con las personas correctas, valentía para edificar, así enfrentemos oposición. Que nosotros sepamos que estamos seguros en ti. Gracias por esa bondad reservada que tienes para nosotros. Gracias porque tú nos proteges. Hoy declaramos, Señor, que tú harás que veamos milagros en este tiempo, gracias a nuestras oraciones. Tú eres el Dios que nos dará el éxito que sabe a obediencia. Gracias, Señor. Nos alineamos a tu palabra, le pedimos al Espíritu Santo que nos hable y que nos enseñe en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, te abroches los cinturones. Comenzamos. Hoy comenzamos una nueva lectura del libro de Nehemías. Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Describe la historia del tercer grupo de judíos que regresó a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia y relata cómo fueron reconstruidas las murallas de la ciudad y cómo se renovó la fe del pueblo. El autor, la mayor parte del libro está escrita en primera persona, lo que sugiere que fue Nehemías el autor. Probablemente Nehemías escribió este libro
y Esdras sirvió como editor. Los destinatarios de este libro de Nehemías son los desterrados que regresaron del cautiverio. La fecha de la escritura, aproximadamente entre el año 445 y 432 a.C. Algo importante que debemos saber es que este libro describe el cumplimiento de las profecías de Zacarías y de Daniel respecto a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Constantemente escuchamos frases como esta: lo que esta iglesia necesita es... No puedo creer lo que hacen los del gobierno. Lo que yo haría sería esto: nuestras escuelas andan mal. Alguien tiene que hacer algo. Siempre abundan las personas que critican y se quejan de todo. Es fácil quejarse y hablar acerca de los problemas del mundo. Lo difícil es encontrar personas que no solamente hablen acerca de la situación, sino que hagan algo al respecto. Nehemías es el que ve un problema y se angustia, pero en vez de quejarse y de sentirse impotente, él dio pasos para cambiar la situación. Nehemías sabía que Dios quería que motivara a los judíos para que reconstruyeran las murallas de Jerusalén. Por lo tanto, abandonó su puesto en el gobierno persa para cumplir la voluntad de Dios. Nehemías sabía que Dios utilizaría sus talentos para llevar a cabo la obra. Desde el momento en que llegó a Jerusalén, todos se dieron cuenta de quién era el jefe. Nehemías organizó, Nehemías administró, él supervisó, alentó y enfrentó a la oposición. Confrontó la injusticia y continuó trabajando hasta que las murallas fueron terminadas. Nehemías era un hombre de acción. Armado con cartas del rey, Nehemías viajó a Jerusalén. Allí organizó al pueblo en grupos y les asignó secciones específicas de la muralla que debían reconstruir. Sin embargo, el proyecto de reconstrucción enfrentó oposición cuando Sanbalat y Tobías y otros trataron de interrumpir la obra con insultos, con burlas, con amenazas y con sabotaje. Algunos de los trabajadores tuvieron miedo y otros se dieron por vencidos. En cada caso, Nehemías puso en marcha una estrategia para frustrar a sus enemigos: orar a Dios, alentar al pueblo, establecer turnos de guardia y consolidar la obra. Sin embargo, surgió un problema diferente, uno interno. Los judíos ricos se estaban aprovechando de la difícil situación de sus compatriotas menos prósperos. Cuando Nehemías se dio cuenta de su avaricia y de la opresión que causaban, los enfrentó cara a cara. Después, cuando las murallas casi estaban terminadas, Tobías y sus compañeros, en el último esfuerzo, trataron de detener a Nehemías. Pero él se mantuvo firme y la muralla fue terminada en 52 días. ¡Qué misión imposible ni qué misión imposible! Nehemías es la voz. Con esto en mente y sin más spoiler, vamos a comenzar nuestra lectura de Nehemías, capítulo 1. A fines del otoño, en el mes de Quisleu, el año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron de la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones.
Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En estos días yo era copero del rey. Nehemías capítulo 2. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia. Me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están desterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia del occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por los territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Marqué ese verso 8 en mi Biblia. Cuando llegué ante los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido a ayudar al pueblo de Israel. Entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal, hacia la puerta del estiércol, para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni ningún otro de la administración. Pero ahora les dije: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y las puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté:
El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Nehemías capítulo 3. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Ananeel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la reconstruyeron los hijos de Sena, colocaron las vigas y levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaban Mesulam, hijo de Berequías, nieto de Mesalael, y luego Sadoc, hijo de Bana. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joyada, hijo de Pasea, Mesulam, hijo de Besodías, y colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Junto a ellos estaba Melatías de Gabaón, Jadón de Meronot, gente de Gabaón y gente de Mizpa, el cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Contiguo a ellos estaba Uziel, hijo de Arjaía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Junto a ellos, en la muralla, estaba Refaías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Luego, Jedaías, hijo de Jarumaf, que reparó las murallas frente a su propia casa. Y junto a él estaba Hatús, hijo de Hasanías. Enseguida se encontraban Malquías, hijo de Harim, Jasub, hijo de Pat Moab, quienes repararon otra sección de la muralla y la torre de los hornos. Salum, hijo de Jalojés, y sus hijas repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. La puerta del valle la repararon los habitantes de Zanoa, dirigidos por Hanún, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. También repararon 470 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Malquías, hijo de Rehab, el jefe del distrito de Bet Jaquerem, reparó la puerta del estiércol, la reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Hasta ahí. Nehemías sirve como copero del rey Artajerjes en Susa, que era el imperio persa. Él oye que Jerusalén, aunque con templo, sigue con muros derribados y con puertas quemadas, es lo que nos dice el verso 3 de Nehemías capítulo 1. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una vida sin límites, era vulnerable, estaba expuesta y no tenía identidad. Entonces Nehemías, en el capítulo 1, en los versos del 4 al 11, la Biblia nos dice que él llora, que él ayuna y que él comienza a orar. 4 meses después, Dios abre una puerta ante el rey. Yo creo que Dios siempre se encarga de irnos abriendo las puertas cuando el corazón se alinea con él. Nehemías viaja, inspecciona de noche, convoca al pueblo a reedificar, versos 17 y 18, y empieza la obra por las puertas. Lo más resaltante del capítulo 1 de Nehemías es la oración que él hace en el verso 10, y es una oración que enciende todo el proyecto. Hanani trae malas noticias. Nehemías se sienta, llora, hace duelo, ayuna y ora. En su oración hay adoración, confesión, memoria del pacto y también una petición concreta. En la última parte del verso, donde dice: te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Yo creo que esta es una oración que muchos de nosotros podemos hacer si estamos a punto
de pedir un aumento de sueldo o vas a verte con una persona muy importante y quieres que Dios ponga favor en tu vida, que Dios toque el corazón de esa persona para que sea bondadoso contigo. Puedes hacer esta oración. La oración de Nehemías sigue una estructura bíblica. Lo primero, ¿quién es Dios? En el verso 4 él le dice: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Aquí Nehemías nos está enseñando a orar. Continúa diciéndole: escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Luego le dice lo segundo: ¿quiénes somos nosotros? Y le dice: confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Es decir, le está diciendo a Dios: somos pecadores, pero somos pecadores que regresan a ti. El tercer ingrediente de su oración es ¿qué prometió? Y le recuerda a Dios. Le dice, verso 8, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos de la tierra, más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Y cuarto y último ingrediente de su oración es pedir el favor del rey. ¿Qué pedimos? Lo primero es, ¿quién es Dios? Lo segundo, ¿quiénes somos nosotros? Tercero, ¿qué prometió? Si se vuelven, yo los reuniré. Y cuarto, ¿qué pedimos? Pedimos favor ante el rey. Pedimos que tú pongas en su corazón el deseo de ser bondadosos con nosotros. Y quiero que te des cuenta de algo. Nehemías, se refiere y dice, hemos pecado. El líder carga con el pecado de todo el pueblo, carga con la historia. No solo habla por sus fallas, sino habla por las fallas de todos y dice, hemos pecado. Entonces Nehemías confiesa para avanzar, no para quedarse en la culpa. Luego Nehemías llora y planea. Nosotros podríamos tratar de hacer de esta oración un esquema. Adorar, comenzar adorando a Dios, confesarle nuestros pecados, las cosas que hemos hecho, recordarle a Dios sus promesas y por último, pedirle y hacerlo con precisión. Porque normalmente nosotros cuando vamos a orar, cuando vamos a dirigirnos a Dios, lo primero es, comenzamos con la petición y le decimos qué es lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros. Pero no es así. No es así la forma en la que debemos acercarnos a Dios. Adóralo, confiésate, ábrete totalmente a Dios, recuérdale sus promesas y luego pide. Algunos se preguntarán, ¿pero qué promesa le recuerdo a Dios? Tantas promesas que Él te ha dado en la Biblia. Deberías llevar un diario de tus promesas, de las cosas que Dios te ha dicho. Y a la par, las cosas que necesitas. Porque la fe le pide al Rey de Reyes, mientras que la estrategia va a ser la que va a gestionar con los reyes de la tierra, con tus jefes, con las personas a las que vas a pedirle aquello que Dios te prometió. Ojo que la oración no cambia a Dios, te cambia a ti, para que tú te unas a lo que Dios ya decidió hacer. Nehemías 1, modelo de oración. Nehemías 2, el favor, la valentía y una inspección nocturna. Nehemías aparece triste ante Artajerjes, el rey, arriesga la vida, hace una oración increíble y le pide cartas, le pide madera a Asaf y viaja ya en Jerusalén. Allí inspecciona de noche las ruinas, convoca al pueblo y dice, levantémonos y edifiquemos. Y enfrenta las burlas de Sanbalat, de Tobías y de Gesem. Y a pesar de todo eso, dice en Nehemías capítulo 2, verso 20, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Y aquí le está hablando a sus opositores. Dios abre puertas. Nehemías comienza a caminar por ellas. Dios siempre escribe historias que nos superan, pero nuestra parte es caminar con valentía en la página que nos toca.
Ahora, Nehemías tenía discernimiento. No andaba por ahí de boquiflojo hablando cosas que no tenía que hablar. Él no le cuenta todo a todos. Primero él mira, luego él ora, después evalúa y cuarto convoca. Y luego viene la oposición espiritual, la burla de Sanbalat, de Tobías y de Gesem, que le dicen: ¿qué estás haciendo? ¿Se rebelarán contra el rey? Y comenzaron a burlarse del plan y de la estrategia que él tenía. Y la Biblia nos dice en el verso de 19 que se burlaban con desprecio. Cuando tú te levantas a construir algo, cuando tú te levantas a reconstruir tu tiempo de oración, cuando tú te levantas a tener éxito en algo, en lo que Dios te ha mandado, se van a despertar enemigos. No te sorprendas con los enemigos que se levanten, porque cada vez que tú te levantas a construir algo, también se despiertan esos enemigos que estaban dormidos. Tú respóndeles con propósito, tal y como hizo Nehemías. ¿Cómo Nehemías manejó la oposición? Él contestó con identidad. Él dijo: Dios nos dará el éxito. Dios, el Dios del cielo, nos ayudará a tener éxito. Y lo hizo con enfoque. Así que no pierdas el tiempo en debatir, en discutir con otras personas, porque no te van a entender, porque no son espirituales. No negocies tu llamado con voces que jamás pagaron el precio de tu proceso, que no saben lo valioso y valiosa que eres para Dios. Cuando la mano de Dios está contigo, las cosas se van bien. El verso 8 nos dice que entonces el rey le concedió las peticiones que tenía Nehemías, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre él. Y luego en Nehemías 3 vemos las primeras puertas y su eco espiritual. Capítulo 3, verso 1, nos hablan que la primera puerta que se reconstruyó fue la puerta de las ovejas, lo que nos habla de adoración, de sacrificio, de poner primero tu altar diario, primero tu tiempo con Dios. Eso es lo primordial. Luego, en el verso 3 del capítulo 3, vemos la puerta del pescado, que nos habla de misión, que nos habla de trabajo, de compartir nuestra fe, de hacer nuestro trabajo en excelencia. Luego, en el capítulo 3, verso 6, nos hablan sobre la puerta de la ciudad antigua, que eran los principios antiguos, volver a nuestras disciplinas, a las cosas que Dios nos dijo, a la Biblia, a la oración, a la comunidad. En el verso 13 nos hablan de la puerta del valle, que es una puerta que nos habla de pruebas, de que debemos tener humildad en temporadas bajas. Y por último, la puerta del estiércol, la puerta de la basura, ¿no? Que son esos lugares donde nosotros tenemos que sacar todos los despojos, los hábitos tóxicos, hacer nuestro detox espiritual. Ahora, tu vida es una ciudad. Los muros son tus convicciones. Las puertas son tus decisiones diarias. Si tus notificaciones, tus conversaciones, tus hábitos son puertas abiertas, sin filtro, cualquier cosa entra. Nehemías te invita a cerrar, a reparar, a volver a consagrar tus accesos. Ora conmigo hoy: Señor, así como Nehemías, yo traigo delante de ti el dolor que veo y el que llevo. Perdona lo que deba ser limpiado y levanta en mí convicciones firmes. Yo hoy consagro la puerta de las ovejas. Primero tú, primero tu palabra, primero mi tiempo contigo. Gracias por despertar en mí lo que despertaste en Nehemías, un dolor santo, una oración sincera, manos listas. Hoy confieso mis pecados y los de mi casa y nos volvemos a tus promesas. Dame favor con las personas correctas. Enséñame a trabajar frente a mi casa, a responder a la oposición con identidad. Que mi altar contigo vaya primero, que mis manos no se cansen y que mis puertas se mantengan firmes. Haz de mi vida una ciudad en paz, con muros sanos y puertas vigiladas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 7. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa
y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora, me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa, que no es creyente, insiste en irse, dejen que se vaya. En estos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como está cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición, y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como está cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como está cuando Dios lo llamó por primera vez. Hasta ahí, 24. La joven iglesia en Corinto estaba partida entre dos extremos: el libertinaje, los que decían todo me está permitido y a quién le importa lo que yo haga, y el ascetismo, que eran los que decían es mejor no tocar a la mujer. Entonces Pablo responde a las preguntas que ellos mismos le escribieron en cartas, y todo el capítulo 7 se dedica a responder a esas preguntas y lo hace con mucha sabiduría, una sabiduría sorprendentemente equilibrada. En los versos del 1 al 5, Pablo no demoniza el deseo, lo disciplina dentro del pacto del matrimonio. El esposo debe satisfacer las necesidades conyugales de su esposa y la esposa las de su esposo. Y dice, no se priven el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento por un tiempo. En el mundo grecorromano en el que ellos vivían en ese tiempo, la mujer rara vez tenía voz. Entonces Pablo eleva su dignidad al dar la autoridad recíproca sobre el cuerpo.
Ahora, para los matrimonios, establezcan una conexión semanal, emocional, espiritual y física. Tengan una agenda compartida. Deben darse tiempo. Poner en modo avión el celular por 60 minutos, hacer una oración, tener una conversación honesta, que se pregunten cómo está tu corazón, cómo te sientes, donde tengas muestras de afecto. Lo que tú agendas revela lo que tú amas. Y aquí amar es priorizar. La intimidad no se exige, la intimidad se cultiva. Y el cultivo se hace con tiempo, con ternura, con acuerdos claros. Y luego Pablo habla del don de la soltería y del don del matrimonio. Pablo llama don tanto a la soltería como al matrimonio. Mira lo que dice el verso 7 de 1 Corintios 7. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. En Corinto, algunos que se creían, súper espirituales, despreciaban el matrimonio. Otros despreciaban la soltería. Pablo destruye a ambos orgullosos y les dice: no definas tu identidad por tu estado civil, sino por tu unión en Cristo. Finalmente, cuando uno fallezca, en la lápida no dirá fue esposa de o se casó con tal. Muchos piensan que la soltería es un pecado, que hay algo oculto, muy malo que debes estar haciendo y por esa razón aún no te casas. Otros creen que Dios se olvidó de ti y que por eso no consigues a nadie. Pero esas son mentiras. Acabamos de leer en la Biblia que para Pablo y para Dios es un don. Llegó el momento de reivindicar a todos los solteros que escuchan este podcast. Porque hemos sido el lunar de todas las reuniones familiares, Donde se nos pregunta: ¿y tú? ¿Cuándo te casas? El año se está pasando y te has sacado un buquet y hasta ahora nada. O los famosos comentarios como: ya se te pasaron los años, ya salió el tren, pero sin ti. Pero la próxima vez que te digan que ya salió el tren, diles que estás esperando un avión. Amigos, el amor no es ciego, el amor piensa, el amor es inteligente. Debemos tener claro el concepto del verdadero amor, el que Dios nos enseña en 1 Corintios 13. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Si el amor que te ofrece el mundo no encaja en 1 Corintios 13, entonces no es amor. Es cualquier otra cosa, pero no es amor. Solteros, vivan con propósito, vivan con pureza, diseñen reglas sabias antes de caer en tentación. Fijen horarios, tengan filtros, amistades a quienes rendirle cuentas. Yo creo que la santidad que tenemos hoy protege nuestras relaciones el día de mañana. Matrimonios, si alguno vive como soltero y está dentro de un matrimonio, allí es una señal de peligro. No debería haber independencia porque se pertenecen. Tampoco deberían haber secretos ni agendas separadas, porque ahí se erosiona el pacto del matrimonio. El enemigo le teme a un matrimonio unido porque se vuelven imparables. La unidad comienza confesando esas agendas ocultas, conociéndose las contraseñas, sabiendo los horarios, la ubicación del otro. Y yo les recomiendo ver esa película A Prueba de Fuego y hacer ese desafío del amor de 40 días. En los versos del 12 al 16 nos hablan sobre los matrimonios mixtos. Y Pablo aborda la realidad durísima de aquellos que creyeron en Jesús y su cónyuge no. Verso 15 dice que Dios los ha llamado a vivir a ustedes en paz y que los ha santificado, que significa apartado, influenciado positivamente por la presencia de Cristo en casa. Ahora, si hay abuso físico, sexual o psicológico, la paz de Dios no te exige permanecer en peligro. Debes buscar ayuda profesional, pastoral, activar esos protocolos de protección. Y luego, por último, en los versos del 17 al 24, nos hablan sobre florecer donde fuiste llamado. Pablo habla sobre la circuncisión o no
esclavo o libre, y repite 3 veces la idea: permanece con Dios en la condición en que te llamó. En nuestro presente, esto sería en el trabajo, en el barrio, en el contexto actual, en tu campo misionero. Tu llamado no es solo tu empleo, es tu contribución. El liderazgo empieza donde tú estás, con lo que tú tienes, sirviendo a quienes tienes delante. Si tú eres profesional, trabaja con excelencia, con ética. Tu firma es el nombre de Jesús. Si tú eres un emprendedor, bueno, negocia limpio, paga lo justo. Tu empresa es ese altar de servicio. Si tú eres una ama de casa, discipula diariamente en casa a los tuyos. Cúbrelos en oración. Si tú eres un estudiante, ten pureza, ten hábitos de estudio, de adoración. Así que tareas, parejas, matrimonios, agenden conexión de amor a prueba de fuego. Incluyan oración, conversación de corazón a corazón, hablar de todo y cultivar una amistad entre ustedes. Solteros, definan límites protectores, horarios para dormir, filtros, amigos con rendición de cuentas. Y todos, recordemos que cada uno debe permanecer tal como está cuando Dios lo llamó. Es decir, florecer donde Dios te plantó. Ora conmigo y dile: Dios, gracias por llamarnos a florecer donde nos plantaste. Sana los matrimonios fatigados. Dale sabiduría para volver a avivar el amor. Fortalece a los solteros para que vivan en pureza, con propósito. Te pido, Dios, que traigas paz donde hay hogares con tensión. Enséñanos a honrarte en nuestro trabajo, con nuestras decisiones diarias. Danos sabiduría y valentía para poner límites, fe para permanecer contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 31, verso 19. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Alaben al Señor, porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. Lleno de pánico clamé. Me han separado del Señor, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que le son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes, ustedes, los que ponen su esperanza en el Señor. En esta parte final del Salmo hay 2 hilos que se entretejen: la bondad que Dios reservó como ese tesoro y la fortaleza de quienes esperan en Él. El verso 19 dice: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Entonces hay una bondad reservada de Dios y también hay una bondad derramada de parte de Dios. Son 2 cosas distintas. Quiero que pienses en una cuenta a plazo. Hay fondos apartados que todavía tú no ves en tu tarjeta, pero son tuyos. Así funciona la bondad reservada de Dios. De repente ahora no la ves completa, pero sostiene y sostendrá tu futuro. El verso 20 es para una persona que se han levantado muchas acusaciones en su contra. La Biblia dice: los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. La presencia de Dios es tu mejor protección, tu mejor refugio, tu cobertura de favor. No hay lugar donde estés más a salvo que en la presencia de Dios. El verso 22 le dice: lleno de pánico clamé, me han separado del Señor, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Aquí David confiesa: en mi desesperación yo decía, estoy separado de la presencia de Dios. Y ojo que sentir no es lo mismo que estar. A veces nosotros asumimos que Dios nos colgó la llamada de la oración, pero en realidad fuimos nosotros los que perdimos la señal.
Pero la distancia que nosotros tenemos para acercarnos a Dios es de las rodillas al piso. Tú te arrodillas, oras y Dios responde. Él nunca te abandona, no tienes por qué desesperarte. Él siempre atiende a tus súplicas y a tus pedidos de auxilio. Y por último, en verso 24, sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Nosotros nos toca ser fuertes y valientes. Acompáñame en una oración. Dios, gracias por tu bondad reservada y por la que hoy derramas sobre cada uno de nosotros. Escóndenos en tu presencia, lejos de las lenguas acusadoras y cerca de tu voz, que te podamos sentir en nuestros momentos de mayor necesidad y en nuestros momentos de mayor tristeza y ansiedad. Sana nuestro corazón cuando nos sentimos lejos de ti y recuérdanos que tú nos escuchas. Líbranos del orgullo, danos esa fidelidad de mantenernos leales, Señor. Queremos tu protección con nosotros siempre. Ayúdanos a permanecer fuertes y valientes, Dios. Y ponemos toda nuestra esperanza en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 21, verso 4. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Aquí hay 3 imágenes que funcionan como trípode: la mirada, el corazón y las manos. Los ojos arrogantes aluden a una postura levantada que mira a otros desde arriba. El corazón orgulloso no es autoestima, es autosuficiencia. Y las malas acciones son obras que brotan de esa raíz. Esos ojos arrogantes son esos ojos que te miran y te barren, te hacen un scan para ver qué tienes puesto. Son ojos altivos. Son como ese ángulo que se favorece, pero distorsiona la realidad. Cuando te despiertes, dile: Dios, hoy miro como tú miras. No quiero tener ojos altivos. ¿Y sabes qué deberíamos hacer? Tener gestos de honor, que sean sencillos. Saludar por nombre, escuchar sin interrumpir, agradecer, ceder el turno, reconocer un acierto ajeno. Y luego la Biblia nos habla del corazón orgulloso. En la Biblia, cuando se nos habla de corazón, también se nos habla del centro de los pensamientos, de los deseos, de nuestras decisiones. Y cuando hablan de orgulloso, quiere decir que está el corazón elevado, ensanchado. Se autoexalta, se cree suficiente y se pone a sí mismo en el centro. El resultado: independencia práctica de Dios. Oras poco, te corriges poco, dependes poco de Dios. ¿Qué señales delatan un corazón orgulloso? Cuando tiene necesidad de tener la razón, cuando se compara constantemente, tiene dificultad para pedir perdón y molestia cuando otros son celebrados. Un corazón orgulloso corrige en público, elogia en privado, usa a la gente como medios para llegar a sus metas, tiene obediencia selectiva, cambia sus convicciones por aplausos y tiene poco tiempo de oración. La oración es el idioma de los dependientes. El silencio ante Dios suele ser orgullo disfrazado de autosuficiencia. Y lo tercero de lo que nos habla el proverbio es de las malas acciones, que no son accidentes aislados, son frutos del árbol que planté. No son solo pecados grandes, son todas las obras que nacen de un corazón orgulloso. El versículo arma una cadena. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las acciones torcidas, las malas acciones. Ahora piénsalo en 4 áreas de tu vida, donde normalmente el orgullo contamina todo lo cotidiano. En la lengua, en tus relaciones, chismes, difamación, sarcasmo que humilla, manipulación. En tus negocios o en el trabajo. Trampas, pequeñas trampas, prometer y no cumplir, facturar sin transparencia, explotar al débil. En tu vida íntima, coqueteo fuera del pacto matrimonial, pornografía. La lujuria te esclaviza. Y en el área espiritual, servir para ser visto, buscar una plataforma en vez del propósito de Dios para tu vida, resistirte a la corrección. Ahora, ¿cómo sé si mis acciones vienen del orgullo? ¿Cuál es el motivo? Si nadie te viera, si nadie te aplaudiera, ¿lo harías igual? ¿Haces algo para sentirte superior? ¿Te comparas? ¿O las cosas que hacen solo inflan tu imagen o edifican a los demás? Ora conmigo y dile: Dios,
calibra mi mirada, quebranta todo orgullo en mi vida, limpia mis manos, mis acciones. Enséñame a honrar a las personas, a obedecerte en mi día a día, a servir en vez de buscar aplausos. Que todo lo que yo haga nazca de un corazón rendido, que te busque a ti, que edifique a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Día 223. Check. Y quiero celebrar a los que hoy, 11 de agosto, están cumpliendo años. Primero, celebro la vida de Marina Guevara, quien cumple años desde España. Marina, me alegra conocerte y le pido a Dios que fortalezca tu espíritu en medio de cada reto, que te llene de paz, de fe, que su misericordia te acompañe en cada paso y que sientas el abrazo renovador de Dios cada día. Pasa un día genial. Feliz cumpleaños a Dayan desde Armenia, Colombia. Que este nuevo año esté lleno del favor de Dios para ti y de decisiones sabias. Feliz cumpleaños a Diana Gutiérrez desde Medellín. Tú eres una barranquillera valiente que no se rinde. Te regalo Filipenses capítulo 4, verso 13. Feliz cumpleaños para Yaneli desde California. Le pido a Dios que sea el comienzo de una nueva temporada para ti y quiero recordarte que Dios no se ha olvidado ni de ti ni de tu familia. Feliz cumpleaños para Francia. Hoy celebro un milagro. Cuando una ACV intentó tocar tu vida, Dios respondió en menos de 10 horas. Tu vida es un testimonio del poder de la oración. Él te sanó, Él te guardó y tiene grandes planes para ti. Que este nuevo año venga lleno de propósito, de salud y de alegría. Feliz cumpleaños para mi querida Odessa Guzmán desde República Dominicana. Celebro tu vida con alegría, con gratitud y con mucha oración. Tu hermana Solanli te quiere un montón y desea que este año sea lleno de salud, de propósito y del amor de Dios. Feliz cumpleaños para María Ana Luisa Hernández Dávila. Gracias por compartir cada día la palabra de Dios. Que tengas muchos motivos para sonreír en este nuevo año. Feliz cumpleaños para Dylan desde República Dominicana. Celebramos estos 11 añitos con mucha alegría. Me emociona saber que tú amas a Dios y que disfrutas buscar versículos en tu Biblia tan rápido. Eso muestra cómo tu corazón ya está apasionado por la palabra de Dios. Que pases un lindo día y sigue corriendo esta carrera, porque cada verso que memorizas es un tesoro que nadie podrá quitarte. Feliz cumpleaños para Alison Lisette Méndez Mena. Hoy tu mamá te honra con amor, recordando que tu vida fue una promesa directa del cielo. Que Dios siga guiando tu caminar y que te rodee con su gracia. Feliz cumpleaños para Susi Domínguez desde México. Tu familia te envía un abrazo enorme y todo su amor en este día especial. Feliz cumpleaños para Jerónimo Maya desde Medellín. Tus papás y tu hermana y toda tu familia te aman profundamente. Tú eres una bendición en sus vidas y eres un regalo de Dios para todos. Feliz cumpleaños para Wendy Hernández. Hoy celebro contigo un año más de propósito y qué hermoso es saber que en medio de tu llamado como médico y estudiante has abierto espacio en tu corazón para que la palabra de Dios te acompañe y te fortalezca. Que el Señor te llene de sabiduría, te dé descanso en cada jornada y siga abriendo puertas de propósito. Feliz cumpleaños para mi querida Majo Guevara. Hoy celebramos contigo desde Guatemala tus 38 años de vida. Le doy gracias a Dios por la amistad tan hermosa que compartes con Claudia, quien me pidió con tanto cariño este saludo para ti. Claudia dice que tu amistad es un regalo de Dios y le pide a Dios que este año sea de crecimiento, de gozo y de cielos abiertos sobre tu vida. Feliz cumpleaños número 20 para Valentina Quimis. Que Dios siga guiando tus pasos. Gracias por ser parte de esta comunidad hermosa. Feliz cumpleaños a Zenobia González desde Bogotá. Que el Señor te siga protegiendo, guiando y bendiciendo tu vida en esta nueva etapa. Eres muy amada por tu familia y hoy te rodean con oraciones, con cariño y con gratitud. Feliz cumpleaños para mi querida Alison Lisette. Tu mamá desde Cali te llama a su primogénita amada y le da gracias a Dios por tu vida. Aunque estén lejos, el amor las une y Dios las abraza a ambas. Feliz cumpleaños para Susi Domínguez. Tu hija te dice que te ama, te manda un abrazo profundamente lleno de gratitud. Recuerda que tu historia sigue siendo escrita por Dios y lo mejor aún está por venir. Feliz cumpleaños para Amiel, Adonis, Asael, Calero Rivas. Hoy celebramos tus 21 años y le damos gracias a Dios por tu vida dedicada al servicio a Dios desde niño en la alabanza.
que sigas creciendo en sabiduría, en firmeza, en pasión por la presencia de Dios y que cada nota que toques sea una nota agradable para Dios. Feliz cumpleaños para Juan Esteban desde Holanda. Tu familia te celebra, ora por ti y pide que camines siempre con fe y con esperanza. Muchas gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más estudio de la palabra de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.